Ministro de Defensa anunció incremento de operaciones en el departamento del Chocó para retomar el control del orden público en los municipios donde se generó un desplazamiento masivo. El asesor jurídico de paz del Gobierno Nacional, Juan Carlos Henao, asegura que el procurador general miente. Indica que en La Habana no se está hablando por debajo de la mesa ni se está negociando impunidad. Siempre habrá un número importante de casos donde no va a ser posible encontrar los restos. Así le dice el Alto Comisionado para la Paz a las familias de desaparecidos. Dos magistrados del Consejo Electoral se muestran en desacuerdo con sus colegas por las decisiones que han tomado para combatir el trasteo de votos. La Fiscalía General citó indagatoria a 14 militares como presuntos responsables por el delito de tortura cometido contra 11 personas en el holocausto del Palacio de Justicia. Alcaldía de Bogotá da luz verde para renovar el Coliseo El Campín a través de una alianza público-privada. Mañana será presentada la nueva moneda de 5.000 pesos con la imagen de la Santa Laura. Santa Fe sigue haciendo historia. Vence a Independiente en Buenos Aires. Ospina con grave lesión no puede jugar contra Chile. Debate sobre su reemplazo. Algunas estrellas, con el afán de lograr la eterna juventud, se someten a cirugías plásticas que pueden resultar desastrosas. Al final de la emisión los espero con el caso más notorio del momento, el del cantante Camilo Sesto. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. Las cuentas liberales para el próximo domingo. 2. Candidatos a gobernadores que con toda seguridad serán elegidos. 3. Por fin llega la DIAN la factura electrónica. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Una grave situación humanitaria se registra en el departamento de Chocó, donde unas 1.000 personas están confinadas o desplazadas, según cifras de la Defensoría del Pueblo. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la situación es consecuencia de combates entre bandas criminales y grupos guerrilleros y anunció una ofensiva militar para recuperar el orden público. Los hechos más graves ocurren en 7 veredas de Río Sucio y Carmen del Darién, zona de tráfico de drogas y campamentos de minería ilegal en el noroccidente del país. La única forma de llegar es por un río, donde organismos humanitarios han detectado la presencia de grupos hasta de 200 hombres armados. Combates entre FARC, ELN y bandas criminales, especialmente los Úsuga, han tenido lugar y de manera intensa. Las fuerzas han estado desde ese momento cercanas a esa zona. El ministro Luis Carlos Villegas anunció un refuerzo de la presencia militar en todo el departamento del Chocó para recuperar el tránsito hacia esos municipios confinados. Decirles a quienes allí delinquen, sean bandas criminales o grupos ilegalmente armados, que nuestra fuerza pública estará perseverando para combatir todas esas acciones. Llámese delincuencia común, delincuencia organizada o delincuencia que está al lado de la ilegalidad de esos grupos armados. El sistema de alertas de la Defensoría del Pueblo denunció que durante una de esas incursiones armadas de los últimos días fueron reclutados a la fuerza 9 menores de edad. 9 guerrilleros del ELN murieron en un bombardeo de las fuerzas militares en zona rural del municipio de Morales, en el sur de Bolívar. Entre los municipios de Morales y Arenal fue ubicado por los militares el campamento del Frente Luis José Solano Sepúlveda y su jefe alias Reinaldo. Después del bombardeo fueron ubicados los 9 cuerpos de los guerrilleros que perdieron la vida, señalados por el ejército de múltiples extorsiones en esa región. Un guerrillero que sobrevivió con heridas leves fue trasladado a una clínica de Bucaramanga y los cuerpos de los muertos a medicina legal. Simultáneamente, el gobierno mantiene los contactos con la guerrilla del ELN, un diálogo exploratorio en busca de llegar a un proceso de paz similar al de la guerrilla de las FARC. Sin embargo, todavía no se ha concretado una mesa de negociación. El asesor jurídico de paz del gobierno, el exmagistrado Juan Carlos Henao, refutó al procurador general. Aseguró que el jefe del Ministerio Público miente y que en La Habana no se está negociando impunidad. Una dura respuesta al procurador general Alejandro Ordóñez lanzó el asesor de paz del gobierno Juan Carlos Henao. Yo creo que el problema que hay con el procurador, ¿cuál es? Él lo que quisiera es ver con camisa de rayas a toda la guerrilla metida presa 20 años. Y eso sí no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir siempre y cuando digan verdad. Henao aseguró que no se está negociando nada por debajo de la mesa y que en este pacto no hay impunidad. Eso es mentira. En mi entender, en mi sencillo entender,
Ahí no se está pactando impunidad, no tiene un conocimiento profundo de los estándares internacionales. Finalmente, el rector del externado aseguró que es posible que en una semana se selle el acuerdo de justicia con las FARC. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, le dijo a 30 familias de víctimas de desaparición dentro del conflicto armado que siempre habrá un número importante de casos en los que va a ser imposible encontrar los restos porque no se denuncia la situación por temor. 30 familias de desaparecidos por la guerrilla de las FARC y grupos paramilitares hoy conversaron con el alto comisionado para la paz sobre los recientes acuerdos en Habana y la creación de la unidad especial para la búsqueda de desaparecidos en medio del conflicto. Siempre habrá un número importante de casos donde no va a ser posible encontrar los restos. Pero lo que tiene que ser posible, el mínimo, pensamos nosotros, es que el Estado le diga a cada familia: estos fueron los esfuerzos que hicimos, esto es lo que logramos después de cruzar toda la información disponible, hacer todo lo posible. Aquí está un informe para usted de lo que hemos logrado averiguar. Jaramillo dijo además que el gobierno quiere que la unidad de búsqueda de desaparecidos se construya con un aporte fuerte de las familias víctimas para que tenga éxito. El jefe negociador de las FARC, Humberto Belacalle, dijo hoy que todos los guerrilleros que sean hallados responsables tendrán que responder materialmente por sus hechos. Aseguró que tendrá que haber reparación por parte de las FARC. Para Humberto Belacalle, este tribunal tiene la función de obtener la verdad e imponer sanciones a los que cometan los delitos graves. Todos los responsables tienen que responder moralmente, pero también materialmente, o sea que es necesaria una reparación material por parte de las FARC. Según el jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz en La Habana, Humberto Belacalle, para definir el tema de justicia es necesario crear prontamente el Tribunal para la Paz, seleccionando los magistrados que en su mayoría sean colombianos y así entregar un mensaje de tranquilidad al país y en especial a las víctimas del conflicto. Si resolvemos eso pronto, damos un mensaje de tranquilidad, porque desde la perspectiva del gobierno no estamos jugando a que cada parte responsable escoja a sus jueces. A dedo, pues, o con cuotas. Las declaraciones las entregó el jefe negociador del gobierno durante la primera mesa regional de paz que se realizó en la ciudad de Pereira. El Consejo Nacional Electoral rehabilitó esta noche otras 259.000 cédulas que había declarado trashumantes y advirtió que ningún ciudadano ha perdido el derecho al voto y el domingo puede sufragar en el puesto donde figure empadronada su cédula. 2 magistrados se mostraron en desacuerdo con la forma como sus compañeros de ese organismo tomaron antes decisiones para anular inscripciones. El Consejo Electoral aceptó esta noche los recursos que presentaron 259.000 ciudadanos a quienes se les había declarado trashumancia y les permitirá votar en el puesto donde se inscribieron. A partir de ahora, los ciudadanos cobijados con la decisión recibirán un mensaje de texto en el que se les indicará el puesto de votación donde inicialmente habían inscrito su cédula. Pero los magistrados Armando Novoa y Ángel Hernández criticaron la manera como antes habían sido anuladas las inscripciones. Las medidas adoptadas por la organización electoral para reincorporar cédulas que no se tuvieron en cuenta a tan solo 3 días de las elecciones, aunque necesarias e indispensables, generan incertidumbre sobre el censo electoral consolidado. El Consejo Electoral anunció que la Fiscalía General se puso al frente de las investigaciones para determinar si hay algunos grupos que pretenden alterar el orden público en las elecciones del domingo. El Consejo Electoral dijo que hasta esta noche no ha sido notificado por el juez de Villavicencio, que ordenó rehabilitar 16.000 cédulas inscritas en esa ciudad. El expresidente César Gaviria adhirió esta noche a la candidatura del aspirante a la gobernación de Cundinamarca, Jorge Rey. En medio de representantes de varios municipios de Cundinamarca, el expresidente César Gaviria hizo oficial su apoyo al candidato a la gobernación del departamento, Jorge Rey. El exmandatario resaltó las calidades de este joven político. Jorge es una persona correcta y va a ser un muy buen gobernador de Cundinamarca y él puede contar conmigo. Presidente, vamos a necesitar de sus consejos y sus orientaciones en varias líneas en el departamento. Primero, queremos que nos ayude y queremos que usted se convierta en el padrino de Cundinamarca. Frente a las relaciones con Bogotá. El expresidente César Gaviria anunció que la gobernación de Jorge Rey permitirá consolidar el posconflicto en esta región de 2.600.000 habitantes.
La alcaldía de Bogotá decidió extender el horario de la ley seca decretada por las elecciones que se realizarán el próximo domingo. La medida aplicará desde las 3 de la madrugada del sábado 24 de octubre hasta el lunes a las 10 de la mañana. Además, cerca de 11.000 policías custodiarán los 611 puestos de votación para evitar problemas de orden público que alteren las elecciones. Por orden del Ministerio de Defensa, los 32 generales de mayor rango en la policía se trasladaron hoy a cada uno de los departamentos del país para garantizar la seguridad durante las elecciones del próximo domingo. Los 32 generales de la policía que partieron hoy desde Bogotá, cada uno hacia un departamento, tendrán como objetivo prevenir delitos electorales y protestas guasonadas por la anulación masiva de cédulas. Detectar aquellas movilizaciones o aquellas acciones que están llevando a incentivar expresiones inaceptables de protesta. Justamente en las últimas horas la policía descubrió un grave caso de transhumancia electoral en la costa atlántica. Nos llegaron a Paraguachón 229 personas, supuestamente en tránsito hacia Arroyo Hondo, Bolívar. En total, 136.000 policías custodiarán las elecciones de este domingo. El ciudadano que denuncie compra de votos podría obtener hasta el 5% del dinero incautado como recompensa. El procurador Alejandro Ordóñez abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior Juan Fernando Cristo por presunta participación en política. Los hechos están relacionados con unas declaraciones en las cuales el ministro insinuó que se votara por los partidos de la Unidad Nacional. El Ministerio Público señala que la investigación se abre por quejas que hicieron los partidos Centro Democrático y Polo Democrático. 30 años tuvieron que pasar para que la Fiscalía General decidiera investigar los casos de tortura que se presentaron durante la retoma del Palacio de Justicia registrado en noviembre de 1985. 14 militares fueron citados a indagatoria. La Fiscalía citó a indagatoria a los generales en retiro Iván Ramírez Quintero, Alberto Frasica Naranjo, Rafael Hernández y Justo Eliseo Peña, así como a los coroneles en retiro Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez, también al capitán en retiro William Vázquez y los sargentos Ferney Causaya, Luis Fernando Nieto, Antonio Jiménez, Gustavo Arevalo, Bernardo Garzón, Luis Carvajal y Antonio Buitrago. El llamado a indagatoria a los 14 militares se hizo con base en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió investigarlos como presuntos responsables por el delito de tortura. Dicho fallo ordenó abrir la investigación que nunca se hizo, pese a tener las denuncias. Ellos, cuando rindieron las declaraciones, pusieron de presente el trato denigrante y cruel a que habían sido sometidas, pero nunca se investigó este hecho. Aseguró que fue evidente la comisión de este delito. Los miembros de inteligencia del ejército, en este caso del B2, de la 13 Brigada, y del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charly Zulano tuvieron una participación directa en la tortura de estas personas. Eduardo Matson hace 30 años era estudiante de Derecho y fue víctima de torturas. Hacía 26 años no se tenía conocimiento de mis torturas y que desde hace 4 años que se viene investigando. Le sorprendió que la decisión llegara hasta ahora. Que se impongan las medidas que sean necesarias en contra de los responsables. En los próximos días se fijará la fecha de las indagatorias. La Alcaldía de Bogotá y Colombiana de Escenarios llegaron a un acuerdo para adelantar mediante una alianza público-privada la remodelación y el reforzamiento del Coliseo El Campín de Bogotá. La Arena Metropolitana de Bogotá, como se denominará la renovación del Coliseo El Campín, tendrá un costo de 70.000 millones de pesos que serán asumidos por la empresa privada que gane la licitación. El 17 de diciembre estaríamos terminando. Y a más tardar, el 22 de diciembre estaríamos firmándole para Bogotá la construcción de esta magna obra para los bogotanos y para el país. Con la remodelación, el Coliseo tendrá capacidad para 14.000 personas y ofrecerá servicios de eventos culturales y artísticos en un área de 37.000 metros cuadrados. Si la alianza público-privada sale adelante, la obra estaría finalizada en el año 2018. Un insólito parto se registró en Bogotá. Una mujer dio a luz a su bebé prácticamente en la calle, luego de solicitar una ambulancia que llegó 20 minutos después de que naciera el pequeño. A las 6:18 de la mañana, una mujer en embarazo caminaba por el antejardín del conjunto Sabana Grande en Fontibón, cuando de un momento a otro se recuesta en un poste. Su esposo sale a buscar un taxi, luego de esperar una ambulancia. Segundos después, como muestra el video, la mujer no resiste las contracciones, se acuesta en el suelo y es atendida por vecinos, y en un quirófano improvisado tiene el parto. Cuando yo bajé, yo lo escuché pues llorando. Luego 2 policías llegan al lugar y ayudan a la mujer. Solo hasta las 6:48 de la mañana, media hora después, llega la ambulancia.
pasa todo este tiempo, donde ella no hubiera estado de pronto con más gente que le colaborara y donde hubiera sido en una calle, en otro sitio, ¿qué hubiera pasado? La mujer y su hijo se recuperan en el hospital de Engativá. En el municipio de Jericó, en Antioquia, el Banco de la República pondrá mañana en circulación la moneda de 5.000 pesos que se acuña en homenaje a la santa colombiana Laura Montoya. Este es el diseño de la moneda de 5.000 pesos conmemorativa de la Santa Madre Laura, que será presentada mañana por la Junta Directiva del Banco de la República en el municipio de Jericó, Antioquia. La moneda tendrá una primera emisión de 100.000 piezas, de las 500.000 que estima el emisor saldrán a circulación. La moneda de 35 milímetros de diámetro y un peso estimado de 21,75 gramos estará disponible al público en Bogotá y las sucursales del banco desde mañana a la 1 de la tarde. La moneda en empaque acrílico tendrá un costo de 5.000 pesos. La pieza, que viene en estuche especial con un plegable que contiene información sobre las características de la moneda, tendrá un valor de 14.000 pesos. El emisor reveló que se venderán máximo 10 monedas por persona y su uso es comercial. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, anunció una auditoría especial a todo el proceso de ejecución de la construcción de la refinería de Cartagena. Una auditoría especial a las inversiones en la refinería de Cartagena anunció el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, al reconocer que hubo sobrecosto de por lo menos 4.000 millones de dólares. Dicho monto era la inversión inicial, pero la modernización tuvo un costo final de 8.000 millones de dólares. Esos sobrecostos los estamos analizando con todo detalle y vamos a usar los elementos que el contrato especifica para uno poder buscar que se reembolse ese dinero. Garantizó que la compañía estará abierta a responder de ser el caso. Yo, como ministro de Hacienda, fui el más crítico de los sobrecostos en su momento dado. Y por supuesto, hacer un escrutinio de todas las inversiones que se hubieran hecho. Reficar iniciará con el cargue de 80.000 barriles. La ministra de Transporte, Natalia Bello, anunció que a partir del próximo año será obligatoria la presentación de un examen para obtener la licencia de conducción para las motos. Diariamente mueren 8 motociclistas en el país. En lo corrido del 2015, la cifra de fallecidos supera los 1.300, por lo que el Ministerio de Transporte anunció medidas para frenar la accidentalidad de motociclistas. Es la prueba teórico-práctica, que será a partir del año entrante, a las nuevas licencias que se expidan, será obligatoria en Colombia. El gobierno llamó la atención por el alto índice de accidentalidad en Colombia, que en 2014 dejó 6.532 muertos. Es la primera causa de mortalidad en niños entre 5 y 14 años y la segunda causa de mortalidad entre los 15 y los 44 años. En diciembre entrará en operación la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,28% a 1.248 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Corfi Colombiana, con una valorización de 3,03% a 34.000 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó, con una pérdida de 4,96% a 10.720 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El precio del dólar perdió 42 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.925 pesos con 36 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.230 pesos con 4 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 14,06 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 49 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.390 pesos. CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Pereira. Estos son los resultados. Si las elecciones para elegir alcalde de Pereira fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Los dos aspirantes con mayor votación fueron Juan Pablo Gallo, Liberal, 59%, Israel Alberto Londoño, Cambio y la U, 25%. Voto en blanco, 7%, no sabe, no responde, 8%. Esta es la correspondiente ficha técnica. La reaparición de un Camilo VI irreconocible nos ha inspirado a hablar de uno de los males de nuestro tiempo: el abuso de los procedimientos estéticos. Después de comerciales, bajo la lupa de uno de los pioneros en la cirugía plástica en Colombia.
Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Centro Comercial Andino, en donde la firma neoyorquina Express presenta su nueva colección, que bajo el concepto de Comfort Chic trae prendas sobre prendas ideales para la capital. Esta colección se anticipa a lo que será la temporada de fin de año. Aquí se destacan los drapeados, las siluetas largas, cortas y ajustadas. El denim se sigue posicionando como el rey. Chaquetas y prendas estilo túnicas complementan la propuesta. Así, los básicos como las blusas y las t-shirts se convierten en el plus de cada una de estas propuestas. Y cambiando de tema, los procedimientos estéticos, específicamente las cirugías plásticas, son la alternativa que muchos famosos deciden para perpetuar la juventud y tal vez mantenerse vigentes por más tiempo. Sin embargo, a veces estos procedimientos resultan desastrosos. Y el caso actual más notorio es el de Camilo VI, que reapareció irreconocible. En los años 70 y 80, esta melodiosa voz pertenecía a uno de los artistas más talentosos y guapos del momento, el español Camilo VI. Hoy, a sus 69 años, se despide de los escenarios con una última gira que ya inició en Chile. Pero lo que más ha sorprendido de este regreso es su apariencia. Un rostro modificado por el bisturí y las inyecciones. Otra metamorfosis inducida para intentar borrar el natural paso del tiempo. Artistas como Meg Ryan, Mickey Rourke, Renée Zellweger, Uma Thurman o Madonna, y en Colombia Lady Noriega y María Mónica Urbina, son ejemplos de que el abuso de las cirugías plásticas es un gran problema de nuestro tiempo, que pasa por la falta de aceptación al proceso natural de envejecer, pero también por las malas prácticas médicas. Hoy, con una eminencia de la cirugía plástica, académico y autor del libro Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, que cuenta con 8 volúmenes y va por su 4ª edición, el doctor Felipe Koifman, hablamos del tema. La cirugía plástica en su rama estética ha crecido en los últimos 10 años el 600% en su rama de cirugía estética, pero se han presentado abusos no solamente de parte de pacientes que piden cambios radicales, sino de parte de médicos que nosotros los llamamos instruistas, es decir, que hacen operaciones sin tener la base científica para ello, y eso es lo que lleva a complicaciones. Sin satanizar los procedimientos estéticos, las mejoras pueden lograrse a través de la cirugía, pero que sean eso, mejoras, no transformaciones dramáticas que cambien por completo nuestra esencia. La actual señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, ya está lista para representar al país en el Miss Universo y, ¿por qué no?, para recibir de manos de su paisana Paulina Vega la corona. Hoy la soberana nos reveló el lugar y la fecha del certamen. La señorita Colombia Ariadna Gutiérrez viajará el 1 de diciembre a Las Vegas, Estados Unidos, para competir por el título de Miss Universo. Mucha preparación física, mucha preparación intelectual, que toda Colombia se sienta orgullosa de mí y por supuesto conseguir ese 3er título universal. Ya firmó el contrato y junto a él se van más de 10 maletas y el enorme deseo de recibir de manos de Paulina Vega la corona como la mujer más bella del mundo. De su supuesta rivalidad con Vega se habla poco. Ella insiste en que son más los buenos lazos. Muy pronto voy a poder tener comunicación con ella y yo estoy segura que ella me va a dejar los mejores tips para ir súper segura y súper tranquila a Miss Universo. Obviamente eso depende de cada uno, todas las personas somos diferentes, uno tiene que demostrar lo mejor en Miss Universo, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí. El 20 de diciembre se realizará el certamen, que este año ya no estará bajo la lupa del polémico Donald Trump. Hoy me despido desde el Centro Comercial Andino en el norte de Bogotá en la presentación de la más reciente colección de la firma neoyorquina Express. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Las cuentas liberales para el próximo domingo. 2. Candidatos a gobernadores que con toda seguridad serán elegidos. 3. Por fin llega a la DIAN la factura electrónica. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cuál es
¿Cuáles son las cuentas de los partidos sobre los más seguros resultados de las elecciones del domingo? El Partido Liberal asegura que se consolidará como la primera fuerza política del país. Aspiran a ganar entre 10 y 12 gobernaciones. Hoy tienen 7. Los departamentos en donde ese partido cree que ganará son Antioquia, con Luis Pérez, Santander con Didier Tavera, Atlántico con Eduardo Verano, Bolívar con Dumek Turbay, Chocó con Efrén Palacio, Caquetá con Álvaro Pacheco, San Andrés con Ronald Hosni, Arauca con Hernando Pozo y Putumayo con Reinaldo Velázquez. Y aseguran en la dirección liberal que no son cuentas alegres. 2. Se considera fija la elección el próximo domingo de los siguientes gobernadores. Luis Pérez, liberal, en Antioquia. Dilian Francisca Toro, de la U, en el Valle. En Atlántico, la lucha es entre Eduardo Verano, liberal, y Alfredo Varela, de la U y Alianza Verde. Didier Tavera, liberal, en Santander. Guido Echeverry, de Cambio Radical, en Caldas. Carlos Amaya, de una Alianza Verde liberal. Osman Roa, por Firmas y Cambio Radical, en Boyacá. En Norte de Santander, William Villamizar, de una coalición U liberal. Mauricio Jaramillo, del Partido Liberal, u Óscar Barreto, conservador y exgobernador, en el Tolima. Ramiro Chavarro, conservador, en el Huila. Camilo Romero, de Alianza Verde Polo, es fijo en Nariño. Fijo también Edwin Besaile, de los Ñoños, en una coalición de la U y el Partido Liberal, en Córdoba. En el César Franco Ovalle, de la U. En La Guajira es fija Oneida Pinto, de Cambio Radical. En Sucre la pelea es entre Milene Jaraba, esposa de Jair Acuña, y Edgar Martínez, de Cambio. En Magdalena la lucha es entre primos. J. Vives, liberal, y su prima Rosa Cotes Vives, de Cambio, tía del actual gobernador Mello Cotes. En Cauca es fijo el liberal Óscar Campo. En Quindío la lucha es entre Sandra Gómez, de la U y Cambio, y Carlos Osorio, de los partidos Liberal y Conservador. Vamos a ver quién acierta más, si las encuestadoras o los dirigentes regionales. 3. Un sueño de la DIAN que finalmente se vuelve realidad. Ese organismo se alista para poner en operación uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años, en el que ha invertido más de 20.000 millones de pesos y más de 10 años de trabajo. Se trata de la llamada factura electrónica, una modalidad de registro de las operaciones de compra y venta que existe en nuestra legislación desde el año 1995, con la cual se busca reducir el consumo de papel y hacer más eficiente el control que ejerce la DIAN sobre el comercio en general. En noviembre arranca la prueba piloto. Con 830 comerciantes se inicia la expedición de esta factura, que es un soporte digital de cualquier transacción de compra y venta. Los comercios la deben enviar por internet a la DIAN en un plazo no mayor a 48 horas luego de realizada la operación. La meta es que en 2 años el número de comerciantes que expidan esta factura llegue a 50.000. Con este sistema, Colombia se pone a la par con Chile, México, Brasil, Argentina y Ecuador, donde este lleva operando casi 5 años. Solo sabe bien lo que tiene quien paga lo que debe. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Francisco Santos, ¿usted va a votar por él? Sí, 78%. No, 22%. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana en CMI y no se muevan que ya viene hashtag.